aurículas, y eso puede provocar, son más propensos a arritmias o a la formación de trombos. También lo otro, el paciente con tromboembolia pulmonar es un poquito parte del mecanismo, porque puede haber dilatación de las cavidades, en este caso de las cavidades derechas. Y un punto importante, el que sea una relación con el nodo 2A1 o 4A1, pues es simple y sencillamente porque los impulsos que se filtran a través del nodo aurículo-ventricular, solo hay uno que pasa, y que es el que realmente está estimulando, a pesar de que esté la contracción en las aurículas. Entonces, esta imagen es muy característica, y ahí pongan mucha atención, como les dijo Jonathan, porque la característica va a depender mucho del número de latidos. Entonces, aquí no vas a sacar en el flúter auricular la frecuencia del QRS, hay que sacar también la frecuencia de la onda P o de las ondas F, que sería en este caso de flúter, sería la onda que tendríamos nosotros que determinar para poder evaluar a cuánta frecuencia va nuestro paciente. Sí, adelante, chicos. Y ahora les voy a hablar de la fibrilación auricular, que a diferencia del flúter, aquí vamos a tener una frecuencia mayor a 350 y una frecuencia ventricular mayor a 100. Además, aquí va a haber ondas F chiquitas y el intervalo RR va a ser variable. En la imagen podemos ver la diferencia entre una F grande que es del flúter y una onda F chiquita que va a ser de fibrilación. Y además puede haber coexistencia de flúter. Aquí hay onda P precediendo al QRS y aquí no hay onda P, más bien, antes del QRS, y las principales patologías donde vamos a ver es una fibrilación, son la valvulopatía vitral, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria e hipertiroidismo. También se va a presentar en personas jóvenes sin enfermedad subyacente, y se puede presentar la fibrilación auricular sola, que se va a manifestar por episodios paroxísticos de esta arritmia con una duración de horas o días. Va a aumentar la prevalencia con la edad, y se estima que cerca del 8% de personas mayores de 80 años tienen esta arritmia, la cual es una importante causa de embolismo cerebral. Aquí vemos las diferencias entre una taquicardia auricular, un flúter auricular y la fibrilación. Primero que nada, pues la frecuencia, como les había mencionado, es diferente. Segundo, las contracciones son diferentes en las aurículas. Como les decía, en el flúter las ondas F son grandes, son en forma de sierra. Y en la fibrilación auricular, como late muy rápido, mucho más rápido, en la aurícula, las ondas F van a ser más pequeñas. Y tercero, que el ritmo del flúter es regular. Solo es irregular si hay un bloqueo, y en la fibrilación es irregular y se sale de la línea base. ¿Tienen dudas sobre las diferencias de uno y otro? ¿No? Creo que no. Yo sí, Jonathan. ¿Qué pasó? Por ejemplo, ahí menciona la taquicardia auricular, que es mayor a 200 latidos por minuto, y el flúter auricular es entre 200 a 300. Entonces, la taquicardia, si tenemos mayor a 200, ¿cómo vamos a poder diferenciar en cuanto nada más en la frecuencia? Es que, como les decía, la frecuencia cardíaca máxima la vamos a sacar con el 220 y le vamos a restar la edad. Entonces, esa va a ser la frecuencia máxima de nuestro paciente. Y en el flúter, pues va a tener arriba de 200 latidos por minuto, y aparte, pues sí, solo eso. En cuanto a la frecuencia, va a ser eso, pues.
Y el otro punto importante es ver las características, José Luis, de las ondas. Pon la imagen, por favor, de la taquicardia y después del flúter, por favor. Ahí es la clave, José Luis. Uno es la frecuencia, pero esta es la imagen característica en sierra y son latidos auriculares que no conducen más que 2-1 o 4-1, dependiendo 3-1 a nivel del complejo QRS. Pero pasa la taquicardia, por favor. Si tú te fijas aquí, en la taquicardia, si tú te fijas aquí, aunque es un poquito irregular el ritmo, pero prácticamente todas las ondas P alcanzan a ser transmitidas hacia el complejo QRS. Aquí prácticamente la relación es 1-1 entre lo que es el complejo de la onda P y el QRS. No pasa lo mismo cuando ya tienes el flúter auricular. Ahí ya los latidos, por así decirlo, no se alcanzan a filtrar. Es como si le estuvieras vaciando agua en un embudo, por así decirlo, y solo pasa uno de los latidos y es el que te estimula el complejo QRS. Entonces la diferencia sería esa, que prácticamente aquí todos los complejos se traducen a los ventrículos y que la frecuencia va a depender de su frecuencia máxima. Y en el flúter, las aurículas llevan su ritmo y se filtra solo uno a los ventrículos, a diferencia de la fibrilación, porque si se fijan en la fibrilación, tenemos ya ritmos irregulares. Ahí ya no siempre se van precediendo los complejos QRS por ondas P. Entonces, también, esa sería otra de las características. Este ritmo es más organizado que un flúter y la fibrilación todavía es más desorganizado que el flúter y que la taquicardia auricular. ¿Sí? Entonces los patrones son un punto clave para poder diagnosticar nosotros y diferenciar. Sí, exacto. Los patrones, la frecuencia, la forma en la que se dan, si es regular, si es irregular, cuántos latidos están presentándose antes de activar un complejo QRS, pero sobre todo la clave son las frecuencias y la morfología. Creo que la más fácil de diagnosticar de todos, pon el flúter, por favor. La más fácil de diagnosticar, pues es esta, la imagen en serrucho que tanto nos dicen en los libros o en los pases de visita. Esta imagen es característica de un flúter, no vas a tener temor a equivocarte ahí, José Luis. Y en la que sigue, la fibrilación auricular, es un poquito más de difícil diagnóstico. Ponla, por favor. Porque ve cómo se van dando las ondas P, sobre todo en la imagen de abajo, sobre todo visualiza la línea en blanco, ve cómo se van dando los complejos, pero aquí el ritmo es irregular, ve cómo cada QRS lleva un ritmo distinto, porque aquí es más desorganizado ya el patrón. Obviamente todos estos pacientes tienen mucho riesgo, tanto el flúter como la fibrilación, de hacer formación de trombos, porque al final de cuentas mis aurículas están tetanizadas, por así decirlo, y eso provoca el estancamiento de sangre y la formación de trombos, y esos trombos se pueden ir a nivel cerebral. Adelante, Jonathan. Doctor, es lo que mencionábamos el otro día con la orejuela. Va en relación a eso. Mientras más grande seas, puedes tener más dilatación de la orejuela, y los pacientes con estenosis mitral pueden tener dilatación de la orejuela y van de la mano, van de la mano dilatación, y desgraciadamente coexisten varias enfermedades en un solo paciente. Si tú tienes, por ejemplo, estenosis mitral, vas a tener dilatación de la aurícula izquierda y dilatación de la orejuela. Y en forma retrógrada, porque como tu válvula mitral está apretada, mis pulmones tienen que caer al atrio izquierdo, mi retorno venoso, pero como ahí está tapada mi mitral, ¿qué pasa? Hay hipertensión venocapilar, hay datos de hipertensión pulmonar hacia atrás. Si yo tengo datos de hipertensión pulmonar, el círculo vicioso se completa haciendo que mi lado derecho del corazón, mi ventrículo derecho, también tenga disfunción ventricular, porque tiene que vencer esa resistencia para pasar la sangre de lo que es el pulmón a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces vean cómo todo se va haciendo un círculo vicioso y coexisten varias enfermedades en un solo paciente. Sí, no sé si me quedó un poquito más claro. Sí, me quedó más claro. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Por ejemplo, en una taquicardia auricular, no digo una fibrilación auricular, ¿cuál sería como el manejo si no conocemos la causa? Mira, prácticamente todas estas
se tienen que manejar en una forma muy similar, ya sea que puedas dar medicamentos en este tipo de pacientes. ¿Los van a mencionar ustedes al final? ¿Traen algo de tratamiento? No, de tratamiento no. Ok. Si quieres, para no confundirlos, vamos viendo ahorita todos los temas, pero aquí pueden ser antiarrítmicos que des tú a dosis de carga en ese momento. Puede ser incluso cardioversión eléctrica, que sería la opción. Muchas veces estos pacientes con este tipo de flúter pueden darse infusiones, por ejemplo, de amiodarona, pueden ser dosis de adenosina o pueden ser cardioversión eléctrica para este tipo de pacientes. Y lo más importante es tratar la causa, porque si no, tu paciente va a seguir teniendo eventos de estos y en uno de esos pueden ser un evento fatal. Entonces, ahí más bien es, si hay estenosis mitral, habrá que valorar si se tiene que corregir la causa de la estenosis mitral para que tú disminuyas el riesgo de este tipo de trastornos del ritmo. ¿No daríamos betabloqueantes? Esos son los que puedes dar ya como de, ¿cómo te puedo decir? De manejo de sostén. Lo que te comenté más que nada es para manejo en agudo de los síntomas, y esos pacientes, si ya te vas a ir al manejo de sostén, pueden ser desde bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores, que pueden ser, por ejemplo, verapamilo, puede ser propanolol, metoprolol, que son de los más frecuentes que llegamos a utilizar, o, por ejemplo, otro que funciona muy bien ya para manejo de sostén puede ser la propafenona. Entonces, tendrás que individualizar, Jonathan, eso es importante, los comórbidos que tiene el paciente y el tipo de enfermedad que te está desencadenando la fibrilación o el flúter auricular, y dentro de esos incluso, porque ustedes que revisaron el tema, hay flúters que pueden, o fibrilaciones que se pueden presentar en forma temporal, en forma aguda, o hay flúters que fibrilaciones que pueden presentarse en forma permanente en el paciente. Entonces, depende también del tiempo de evolución del padecimiento, también se ajusta el tratamiento. Porque eso no sé si alguien revisó el tema, en lo que es sobre todo la fibrilación, también depende del tiempo de evolución que tenga en cada paciente. Hay pacientes que todo el tiempo están en fibrilación auricular y esos pacientes obviamente son de muy alto riesgo. Muy bien. Gracias, doctor. Adelante. Y ahora vamos a hablar de la taquicardia paroxística supraventricular, que como su nombre lo indica, se va a presentar en episodios paroxísticos y va a ser un motivo de consulta frecuente en las salas de urgencias. En el electrocardiograma se va a caracterizar por un ritmo auricular de 160 a 250. Ojo, un ritmo auricular de 160 a 250. Este va a ser regular y de conducción de 1 a 1. Es decir, la frecuencia auricular y la ventricular va a ser igual, a diferencia del flúter y de la fibrilación. Y aquí en el ejemplo vemos una taquicardia de 200 latidos por minuto. Este se va a dar en personas sanas sin cardiopatía de base posterior a la ingesta de alcohol, cafeína, estrés emocional o consumo de cigarro. También se puede ver en pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White y, como nos lo mencionaban en el artículo, en tromboembolia pulmonar, enfermedad coronaria, en intoxicación digitálica y en tirotoxicosis. ¿Puede dar a la siguiente, por favor? Y ahora les voy a hablar de las extrasístoles supraventriculares, y que su nombre más correcto son contracciones auriculares prematuras o CAP, que van a nacer en un foco ectópico en las aurículas. Lo vamos a poder reconocer ya que las ondas P son diferentes, son un poco diferentes y de QRS de aspecto muy similar a los de base. Como lo podemos ver en la imagen, que si bien la onda P se parece a las demás, muchas de las veces va a ser muy diferente. Y además el complejo QRS va a ser igual a los demás. Y también puede que
que no aparezca después de la contracción auricular. Esto debido a un bloqueo de la conducción y solo veamos una onda diferente. Y algo que nos va a ayudar a diferenciar estas de las que más adelante vamos a hablar, que son las contracciones ventriculares prematuras, es que en estas no va a haber una pausa compensatoria. Y en general, pues se va a dar en individuos sanos posterior a la ingesta de cafeína y tabaco, debido a estrés emocional, y también en pacientes con cardiopatía de base, además de que puede anteceder al desarrollo de una taquiarritmia supraventricular o una fibrilación auricular. Y se presenta en la mitad de los pacientes con infarto agudo al miocardio. Más adelante vamos a hablar un poco más de esta para que quede un poco más claro. Ahora les voy a hablar de la bradicardia sinusal, que es un ritmo normal, es decir, que cumple con los criterios que les mencioné de si era el ritmo sinusal o no, pero la frecuencia va a ser menor a 60 latidos por minuto. Este va a ser frecuente y puede ser un indicador de buena salud, como en deportistas. Y sin embargo puede ser también la primera manifestación de una enfermedad del nodo sinusal por enfermedad coronaria. Es común en pacientes con infarto agudo al miocardio de cara inferior, con una frecuencia de 40% en las primeras 24 horas. Y en esta situación la bradicardia es reversible a medida que el paciente se estabiliza. Forma parte de una reacción natural ante un estímulo vagal, como puede ser el masaje del seno carotidio, la presión sobre los globos oculares o la maniobra de Valsalva. También puede deberse al efecto farmacológico tras la ingesta de digitales, beta bloqueadores, morfina, clonidina, verapamil, entre otros. Y también en enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo o la hipotermia. Ahora vamos a hablar de las arritmias ventriculares. Hasta aquí, chicos, dudas o preguntas de todo lo que fueron las aurículas. A mí me surgió una en cuanto a la interpretación. Lo que mencionabas que se abreviaba como CAP. Sí. Si quieres, ahorita voy a hablar otra vez de ellas. Pero, ¿cuál es tu duda? A ver. Posiblemente cómo la identifico, es que no entendí esa parte. Pues, si quieres, regrésale. No, en la CAP. En las extrasístoles auriculares. Esa. En esta, pues lo vas a poder diferenciar por las ondas P, que van a ser diferentes a las otras ondas P. Aquí sí se ve que son muy parecidas la onda P a las demás, pero sí va a ser muy diferente. La del QRS va a ser igual, pero haz de cuenta que se va a ver como si el ritmo cambiara, pues. O sea, que ves como ahí se puede ver que ves una contracción normal y están espaciadas así normales. Sí, así que la onda RR es similar, y ya después vas a ver la onda P, que va a ser un poco diferente, y la contracción, pero el ritmo el espacio entre la R y R va a ser diferente. Y algo que les voy a mencionar un poco más tarde, que es que no hay pausa de compensatoria, es que, pues sí, como su nombre lo dice, no hay una pausa y continúa el ritmo sinusal normal. Y más adelante les voy a explicar un poco más con una... Ahí nos va a decir. ¿Mande? Sí, no, que en las ventriculares eso no lo vas a ejemplificar. Sí, ¿no? las extrasístoles ventriculares, porque en las extrasístoles ventriculares sí hay pausa y en esta no. Pero les voy a explicar un poco más adelante.
Y sobre todo aquí, la morfología de las ondas P van a ser morfologías irregulares. No las ondas P no todas van a ser iguales, que eso sería un punto importante. Y ve la frecuencia de los latidos. Generalmente tú ves aquí, ves el primer QRS, segundo QRS, tercer QRS. Yo esperaría la misma distancia para el segundo QRS. Sin embargo, hay una despolarización de la aurícula y por lo tanto se activa el complejo QRS. Por eso tú lo ves que se da en forma prematura, por así decirlo, el nuevo complejo QRS. Entonces sería una forma. Esas no son fáciles de diagnosticar, doctora Ana Paula, porque muchas veces pueden pasar desapercibidas. Hay veces que hay gente que te podrá decir hasta incluso que fue un artefacto o algo en cuanto al electro o al Holter, pero sí es importante valorarlos. Y si tú te fijas, las causas no son como tal cardiopatías de difícil control o que tengamos que hacer algo muy, muy en especial en los extrasístoles supraventriculares. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Entonces, ya nada más para terminar, entonces el manejo de lo que son las supraventriculares sería mecanismo de urgencia, mecanismo de sostén y tratamiento definitivo. Así lo podríamos como definir. Entonces, dentro del mecanismo de urgencia pueden ser ya sea infusiones de amiodarona o puede ser cardioversión eléctrica, que sería una de las que tendríamos ahí más a la mano y que son más agresivas. Tratamiento de sostén, bloqueadores de los canales de calcio, beta bloqueadores o, por ejemplo, estos nuevos medicamentos como la propafenona, que actúa a varios niveles a nivel del potencial de acción. Y por último, dentro de los estudios que podemos hacer son los estudios electrofisiológicos, que son tratamientos definitivos para hacer la ablación, ya sea del flúter o de la fibrilación, pero ojo, si no corrigen la patología de base, su índice de recidivas es muy alto. Entonces, eso también es importante en estos pacientes. Algunos de estos pacientes, por ejemplo, que entran a un recambio valvular mitral, cuando hacen la cirugía, hacen una ablación quirúrgica. Durante la misma cirugía, hacen un corte a nivel de las aurículas y, en teoría, esa zona, al cicatrizar, forma un aislante, por así decirlo, y eso hace que ya no tengas la presencia de flúter o de fibrilación, pero para eso pues hay que hacer la cirugía. Entonces serían como los distintos tratamientos de acuerdo al estado en el que se encuentra el paciente: agudo, sostén y definitivo. ¿Sale? Muy bien, pues vamos a continuar entonces ya con lo que son las arritmias ventriculares. Y las contracciones ventriculares prematuras, que le vamos a llamar CVP, también se llaman extrasístoles ventriculares, y estas se van a caracterizar por la presencia de un QRS ensanchado y distorsionado, que va a adoptar la morfología de un bloqueador de rama, que después lo vamos a ver en otra clase. No me voy a detener a hablar mucho de la morfología del bloqueo de rama, pero como les dije, el QRS va a estar ensanchado y distorsionado. Aquí la diferencia es que en la CVP va a haber un ritmo sinusal y esta se va a ver muy extraña la contracción ventricular prematura, como se puede ver en la imagen de abajo, que hay al parecer un ritmo sinusal, dos contracciones normales, y en el tercer complejo QRS se ve una onda muy grande y ancha. Aunque no siempre es frecuente que la extrasístole adopte una polaridad diferente al QRS de base. Esto es si los complejos son positivos, la extrasístole va a adoptar una polaridad negativa, como se ve en la imagen de arriba, que son complejos de así positivos, y estas extrasístoles van a tomar una polaridad negativa. Y se va a hablar de bigeminismo cuando va a aparecer una CVP y después va a aparecer una contracción normal, como se ve en la imagen de abajo, que primero aparece la contracción ventricular prematura y después una normal y después otra contracción ventricular prematura, y así eso se va a llamar bigeminismo. Igual el trigeminismo va a haber dos contracciones normales
y una contracción ventricular prematura. A veces también puede haber más de un foco del ventrículo disparando, y en estos casos van a aparecer QRS de varias morfologías que no puse la imagen, ahí perdón, y esto se le va a llamar contracciones ventriculares prematuras polimorfas, ya que aunque posiblemente las contracciones prematuras van a provenir de diferentes sitios del ventrículo. ¿Me puede dar la siguiente? Y aquí vamos a ver las diferencias entre una contracción auricular prematura, que es la que hablamos hace poquito, y la contracción ventricular prematura. De entre ellas vamos a encontrar que las CVP no va a haber onda P antes del QRS, como se ve en la imagen. ¿Sí lo puedes señalar? Ahí creo que no hay onda P. Y que el aspecto del QRS va a estar ensanchado, que como les había comentado va a asemejarse a un bloqueo de rama. En cambio, la CAP o la contracción auricular prematura no va a haber pausa compensatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que como se ve en la imagen, en la parte de arriba, en el normal, las flechas tienen una misma distancia entre una contracción y otra. En cambio, en la CVP sería lo mismo, solo que en vez de la segunda contracción normal, hay una contracción prematura, pero tarda al mismo tiempo en hacer la siguiente contracción. ¿Sí me expliqué más o menos con eso? Y en la CAP, después de la contracción auricular, no va a esperar el tiempo y va a hacer la contracción antes de que sea su tiempo, por decirlo así. Como la flechita que se ve ahí en la CAP, que se va a colocar antes de las otras dos flechitas que están ahí arriba. ¿Sí me di a entender con eso? Entonces, en la CBP va a tardar como poquito para volverse a acomodar, y en la CAP ahí sí va a seguir el Sí, ritmo, ahí, sí, por decirlo así, va a seguir, no va a haber una pausa. ¿verdad? Ok, gracias. Y aquí se puede ver pues con la distancia pues de los complejos, con las ondas P, que le vas a dar una distancia tú a cada onda P, y pues si por aquí, por así decirlo, pues si en la tercera que se ve ahí no da el mismo espacio que debería de dar, significa que no hay una pausa. ¿Sí me voy a entender con eso? Sí, que en una hay una pausa y en la otra no. Sí. ¿Puedes dar la siguiente? Y ahora vamos a hablar de una CVP de ventrículo derecho y una de izquierdo. Es importante saber esto porque las de ventrículo derecho nos dice que no hay una patología estructural severa, no hay gravedad en ello, y las CVP del ventrículo derecho van a adoptar una morfología de bloqueo de rama izquierda, es decir, lo opuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver una onda gruesa, como se puede ver en la parte de derecha. Vamos a ver una onda gruesa en las derivaciones B5, B6 y D1 en la CVP del ventrículo derecho. Y en las del ventrículo izquierdo vamos a ver una onda en B1 y B2. Las contracciones ventriculares prematuras va a ser un hallazgo común en la población en general, ya sean personas sanas o con cardiopatía de base. Y en el monitoreo Holter se va a detectar muchas personas, incluso hasta el 60% de individuos sanos. Y las principales enfermedades que van a tener una contracción ventricular prematura van a ser la enfermedad coronaria, las miocardiopatías y medicamentos como los digitales y la quinidina.
Cuando aparecen más de 3 contracciones ventriculares prematuras seguidas en un trazo, vamos a hablar de una taquicardia ventricular. La frecuencia ventricular de una taquicardia ventricular va a ser de entre 140 a 250 latidos por minuto. Estas se van a encontrar en una fase aguda de un infarto del miocardio y en pacientes con cardiopatía crónica, isquémica e hipertensiva. Además, también en fármacos como digital y quinidina y también pueden aparecer. Y hay un tipo especial de taquicardia ventricular denominada puntos torcidos. ¿Puedes dar la siguiente? O taquicardia ventricular helicoidal, como se ve en la imagen, que esta es una taquicardia ventricular polimorfa que suele ocurrir cuando previamente el paciente tenía un intervalo QT prolongado. Se denomina helicoidal porque va a haber irregularidad en el voltaje de los complejos QRS y va a simular como una hélice, como se puede ver en la imagen que unas ondas tienen un voltaje, otras ondas más chiquitas y así. Y en general esta es una arritmia grave y nos va a decir que hay una patología grave subyacente, y esto puede ser también una premonición de una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, es la más temida de las arritmias. Es un ritmo rápido y regular en el cual el paciente se va a encontrar sin signos vitales y moribundo. Es decir, el paciente se va a encontrar en paro cardíaco. La frecuencia va a oscilar entre 150 y 500 latidos por minuto, y en el electrocardiograma no se van a distinguir las ondas P, y así como tampoco un verdadero complejo QRS ni ondas T. De hecho, en el trazado va a predominar la irregularidad y el caos en cuanto a frecuencia y forma. ¿Sí tienen alguna duda con esto? Entonces, las extrasístoles ventriculares o las contracciones prematuras de los ventrículos chicos, el problema es que se puede presentar en sujetos incluso sanos, pero también depende de la carga, por ejemplo, de extrasístoles ventriculares. Si, por ejemplo, ustedes les ponen un holter y los latidos que se registran en las siguientes 24 horas, ustedes tienen más del 3% de extrasístoles ventriculares, se considera que tienes una carga alta de extrasístoles ventriculares. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar una taquicardia ventricular o datos de una fibrilación ventricular. Entonces, por ahí es lo importante de las extrasístoles, determinar cuándo pueden ser un factor de riesgo para que tengas una arritmia que sea letal. Y el problema, como dice Jonathan, en la fibrilación ventricular es que es un ritmo rápido y desorganizado, pero sobre todo que no permite el llenado diastólico de los ventrículos. Acuérdense que los ventrículos se llenan durante diástole. Si tú tienes el QRS, acuérdense que nos representa la contracción ventricular, entonces prácticamente estos pacientes no tienen fase de llenado y por lo tanto no hay flujo sanguíneo y no hay gasto cardíaco. Por eso es que en este tipo de pacientes, pues uno es determinar el ritmo. Mientras tú no tengas un aparato para una cardioversión eléctrica, pues es dar reanimación cardiopulmonar. En cuanto tengas la oportunidad, dar la cardioversión y seguir con lo que es el masaje cardíaco hasta que tengas un ritmo regular en el paciente y tengas pulsos presentes también, para que no sea una actividad eléctrica sin pulso, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos, aquí? Entonces, con esos pacientes únicamente sería como la reanimación hasta que les regrese el pulso, lo que tendríamos que hacer. La reanimación, pero hay que cardiovertirlos para que los puedas sacar de la fibrilación ventricular. Que tú veas que en tu trazo de electrocardiograma tienes complejos ya organizados, ondas P y complejos QRS. A diferencia de lo que fueron las taquicardias, flúter y fibrilación auricular, en las otras, si ustedes se fijan, siempre había complejos QRS.
A final de cuentas, eso te permite que el paciente pueda salir adelante. En estos ritmos, si ustedes se fijan, no hay ese tipo de ondas. Es un ritmo. Cuando ustedes ven los QRS, como están en la primera imagen, ensanchados, QRS ensanchado generalmente te habla de fibrilación o de taquicardia ventricular. Cuando tienes QRS angosto en taquicardia, generalmente te habla de que es supraventricular, porque los QRS representan mis ventrículos que están abajo y mis ondas P representan mis aurículas. Entonces, si yo tengo complejos QRS normales, mi problema está arriba, en mis aurículas. Pero si tengo QRS anchos, mi problema está a nivel de los ventrículos y esos son los de peor pronóstico y que pues en pocos minutos pueden llevar a la muerte al paciente. Ya ahorita ya que continúe Jonathan, al final decimos también cuál puede ser el tratamiento definitivo para este tipo de pacientes. Y antes de que se me pase, en el torsades de Points, que son la taquicardia helicoidal que nos dijo Jonathan, el diagnóstico es esos complejos altos y chicos, ese es como se hace el diagnóstico del torsades de Points. Puede ser que los pacientes con síndrome de QT largo puedan terminar en un torsades de Points, y el otro punto importante es el manejo, porque ese tipo de cardiopatías generalmente remiten con la administración de sulfato de magnesio. O sea, no es nada más cardioversión eléctrica en el torsades de Points. Entonces, manejo de torsades de Points, sulfato de magnesio. Por eso es importante que hagan la diferencia, porque si ustedes se quedan con la idea que es lo mismo una fibrilación ventricular que un torsades de Points y no le pasan sulfato a un torsades, nunca lo van a sacar de la taquicardia. ¿Sí? Adelante, Jonathan. Ahora vamos a hablar del eje cardíaco, que lo normal sería de entre... Perdóname, Jonathan, si ya te vas a meter al eje cardíaco, entonces nada más para tratamiento de taquicardia ventricular. También en taquicardia ventricular, una de las opciones puede ser para estos pacientes que, por ejemplo, tienen QT largo y que pueden desencadenar este tipo de arritmias ventriculares, puede ser la colocación de un desfibrilador automático implantable, donde es como un tipo marcapasos, pero registra tu ritmo y cuando ve que tú entras en taquicardia, solito da una cardioversión eléctrica. Primero te puede meter a un ritmo de estimulación que es... te genera taquicardia para sacarte de la taquicardia, o si eso no funciona, entonces el aparato en automático te da una descarga y te saca de la cardioversión. Te saca, perdón, de la taquicardia ventricular que pone en peligro tu vida. Nos queda 1 minuto. ¿Cómo vamos en tiempo? Creo que vamos bien. Si están de acuerdo, pues vamos viendo unos 20 minutos más y terminamos para si nos ayuda la doctora Paula y abrir una... Voy a terminarla y va a ser el mismo link. Ok, y 20 minutitos le pegamos y listo.